que ustedes hacen hacia este museo que ha provocado polémica, debate. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, bueno, estaba escuchando las opiniones allá del estudio y estoy completamente de acuerdo con Claudio, que la crítica nuestra siempre ha sido la misma. Este proyecto parte como un proyecto cultural, una inversión cultural, y no es cultural, y una inversión realmente millonaria. O sea, se podría haber hecho un buen museo, un buen centro cultural que realmente aportara. Acá tenemos un museo que se acaba de inaugurar, que no representa al Chile, que no es un proyecto educativo. De hecho, pusieron a Arturo Prat con la época de la colonia. Lo dice todo. Es un proyecto que desde un principio nosotros pensamos que tiene una curatoría que no está bien lograda y que en el fondo tampoco es vinculante con el lugar. ¿Por qué lo han definido como una cultura chatarra? Suena bastante fuerte, ¿no? Porque se dice mucho que hay una cosa histórica y la verdad es que están puestos los personajes en forma arbitraria y desordenada, no hay una biografía, por ejemplo, los presidentes, no se explica, los poetas en el fondo no tienen tampoco, no está relacionado, siempre el museo de cera más importante que está en Inglaterra, tiene una cosa vinculante con el personaje, ¿cierto? Habla de, o sea, es un aprendizaje, tiene es un proyecto educativo, como sea. Claro. Pero acá no, es un proyecto que partió mal y yo creo que va a terminar mal. Laura, ¿está con un retorno, Laura, muchachos? Laura, gracias por hablar esta mañana con nosotros. Te quería hacer una consulta. ¿Tú sabes cuál fue el criterio a la hora de elegir los personajes o cuál crees tú que fue el criterio a la hora de elegir a estos 38 personajes que están expuestos en estos momentos? No, la información que nosotros tenemos fue que fue súper arbitrario. O sea, que lo eligieron como que fue el conjunto de los concejales que se juntaron y dijeron estos personajes son los que van. Entonces, también ahí hay que cuestionarse quién elige y quién nos está dando el municipio, ¿cierto? Porque está bien, o sea, yo creo que tal como dices tú, cuando se hace una exposición de esta categoría y con una inversión de 3.000 millones, no pueden ser los concejales, con mucho respeto, los que decían. Claro. Hay curatorías que se dedican a esto. Hay gente que hacer un análisis, un estudio, historia. Hay gestores de arte que se dedican a preparar y a encontrarle un sentido porque esa figura está ahí. No es porque a mí me guste y yo quiero que esté Cecilia Boloco. Claro. Y que no tiene que ver con Cecilia Boloco, creo yo. Tiene que ver con cómo pegamos todos estos personajes. Y por eso es importante lo que dice Laura respecto de la vinculación. O sea, cómo se explica que cada uno de esos personajes está ahí. Claro. ¿Cuál es su relevancia en la historia nacional? ¿Cuál es su aporte al país? Cosa de que si va a un colegio, un bus de muchachos que viene de fuera de Santiago, se pegan el pique y pagan o entran gratuitamente porque hay un día que es gratuito, entiendan ¿quién es el personaje que tienen ahí? ¿Por qué es importante Pedro Aguirre Cerda? ¿Por qué es importante el presidente Frei Montalvo o Frei Ruiz Tagle? En fin. Claro. Si no, queda un poquito en el aire y ahí le encuentro un punto a Laura. Yo también, Laura, en ese aspecto estoy contigo y de hecho llama la atención porque los próximos personajes que vamos a ver creo que tienen mucho que ver con nuestra historia, más que Bombo Fica. Bombo Fica es una persona que todavía está súper contingente, entonces no sé, con lo que me hace reír, con lo gracioso que lo encuentro, no es que estoy hablando mal de Bombo Fica, pero no sé si es un personaje emblemático de la cultura chilena para estar hoy día en el Museo de Cera. Como Silo, por ejemplo, es Inés de Suárez, es Caupolicán, es Lautaro, que son personajes que ya se anunció que los están preparando, porque eso encuentro que es importante. Cuando tú le enseñas a un niño parte de la historia, es una manera más didáctica de mostrarle lo que hizo. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta para no decir esto partió mal y terminará mal. Yo creo que ahí estamos siendo un poco negativos para variar los chilenos, pero el fondo se puede arreglar esto. Si bien comparto contigo que si están mal ubicados, está todo mal, pero se puede mejorar y se puede arreglar para hacer algo interesante y cultural. ¿Se puede arreglar esto, Laura? ¿Tiene arreglo? Sí, el problema ahí es que ya se han invertido otra cantidad de fondos para arreglar los personajes, que contrataron a otro escultor, se los digo, que nosotros tenemos esa información para que los arreglaran. O sea, ¿no fue el mismo escultor? Y además no. Porque ayer estuvo el escultor tuvo que remodelarse original. Además el lugar. Además les recuerdo que este proyecto se habría hecho con una máquina traída desde China en el fondo, que el escultor solo retocó las obras. Por eso las caras son todas iguales, las cabezas iguales. Esto se hace con máquina 3D, es un proceso muy fácil ahora. El Museo de Cera tenía una importancia escultórica en sus tiempos porque lo hacía un equipo de trabajo de meses, de años trabajando en un personaje. Por eso el realismo de Madame Tussauds.
Artesanal. Ahora, un proyecto que se gesta en 2 años y ya hay 35 obras. Es Laura, imposible que eso haya sido hecho por un escultor. Lo que pasa es que el escultor que fue muy criticado ayer decidió salir, estar presente y dar la cara frente a las diversas críticas. Él habla de que venía trabajando más de hace 2 años en este proyecto. De hecho, el mismo Coco Legrand asegura que fue hace 3, 4 años a sacarle un molde de su cara. O sea, que no habría sido hecho a partir de una fotografía y una impresión 3D, sino que hizo un trabajo de molde en la cara con distintos otros personajes. Aparentemente también hizo lo mismo, pero en ningún momento este escultor habla de que tuvo que trabajar otro artista retocando o haciendo esta manito de gato. Da a entender como que él fue el encargado de modificar algunos de los más criticados, de los personajes más criticados. ¿Cuál es la información que manejan ustedes? Yo no dudo que... Sí, yo no dudo que él haya en sí realizado algunos, que tal vez sean los mejores que hay. Nunca hemos criticado al escultor. Él es una víctima de este proyecto que tuvo que hacerse cargo de toda esta realidad en el fondo. Lo que nosotros sabemos y lo que estamos pidiendo hace mucho tiempo a la autoridad política es que sea transparente, que no lo han hecho en los fondos invertidos en este proyecto y en justamente las informaciones que nosotros nos han llegado desde el mismo municipio, que esto lo habría hecho una máquina 3D que se compró, que de hecho nos dieron hasta la cifra que costó 14 millones de pesos desde China. Y que ahora el otro escultor habría retocado las obras. O sea... Eso la autoridad política tiene que transparentarlo. Claro, eso hay que decirlo porque si no... Pero hay información que a nosotros nos llega muy de buena fuente. Si no, uno cree que es un escultor el que hizo cada una de las figuras y como Laura nos explica, para que un escultor haga esto se demora años, porque es un trabajo súper detallado. Y ella dice, todas las caras son iguales, todas las cabezas son iguales. Las manos se nota. En las manos también se nota. O sea, la máquina habría hecho, esta impresora 3D habría hecho como una base y sobre esa base este escultor hace el detalle. Exactamente, esto se trabaja sobre Plumavit. La máquina 3D te moldea un Plumavit y encima se pone la cera. Ahora, dejar claro que en el fondo que los museos de cera, sobre todo el más importante que hemos hablado, la figura se trabaja súper seriamente, la figura se trabaja completa. Hay una persona encargada de ver el vestuario, ¿cierto? De todas las cosas. Acá solamente lo que hay en el fondo de cera son los rostros, se han trabajado las cabezas, ¿cierto? Yeah. El cuerpo es un maniquí, por eso las figuras son tiesas, no representan a la persona. Las manos son como guantes, muchos tienen guantes y de hecho las otras son unas manos que son todas iguales en el fondo. Entonces, para nosotros es un trabajo que no está bien logrado. Y con los fondos que fueron destinados a este proyecto, hay muchos artistas o muchos escultores o proyectos culturales realmente que hubieran sido educativos y que hubieran aportado más al lugar donde está, que también es nuestra crítica, que es un lugar patrimonial. Claro. Laura, una pregunta. Que no se adecua con el proyecto. Laura, una pregunta. A ver, cuando uno ve, por ejemplo, las noticias que se anuncia una obra de teatro y se muestran imágenes de apoyo de esa obra de teatro, es muy distinto a cuando uno va. Verlo en la tele que cuando uno va. Entonces yo te pregunto, ¿tú has ido a la exposición? Porque de pronto, y yo también coincido contigo en las críticas artísticas que tú haces. Ese Antonio Bodanovich. Ese yo no sabía quién era, porque tú. Ese es Antonio Bodanovich. Yo no sabía que era Antonio Bodanovich, pensé que era cualquier otra persona. ¿No será que en pantalla de televisión se ven distintos y en persona la evaluación puede ser mucho mejor? ¿Tú has ido? No, nosotros no hemos ido aún. Voy a ir de todas maneras, vamos a ir todo el directorio de la Sociedad de Escultores a analizarlo en persona. Pero realmente cuando uno presenta un proyecto, como tú dices, una obra de teatro o algo, uno muestra lo mejor que tiene. Y acá, desde la misma municipalidad y del mismo Corporación Cultural, en el fondo, las imágenes que se filtraron no representan lo mejor que tienen. Yo vi videos ayer y creo que es imposible que una foto, un video o algo sea tan diferente a lo que es la realidad. ¿Y se puede cambiar la percepción estando en el lugar o no? No sé, pregunto. Espero, pero es que no es solo eso, si en el fondo acá hay problemas de fondo mucho más fuertes. O sea, es porque Claro, aunque las figuras hubieran estado perfectas, hay un problema curatorial, hay un problema educativo, hay un problema de fondos públicos, que es una cosa a nivel país,
que se invierten en proyectos que no nos representan culturalmente. Pero eso a partir de la opinión Entonces, de ustedes, con acá Laura, porque hay otros vecinos de Las Condes que pueden sentirse completamente representados por esta figura y lo pueden encontrar súper cultural e interesante. Y por eso la Municipalidad de Las Condes tiene distintos centros de cultura. Está Santa Rosa de Apoquindo, está el Pueblito Los Dominicos, está precisamente el Centro Cultural Las Condes, ahí en Apoquindo. Son distintos centros culturales que tiene, en donde intenta abarcar y tener exposiciones paralelas para distintos gustos. Claro. O sea, en Santa Rosa de Las Condes ahí está el Noveno Arte de Cómic. En la municipalidad, acá estamos viendo precisamente lo del Museo de Cera. En Apoquindo hay otra exposición, han hecho exposiciones tremendamente buenas respecto a distintos tipos de arte. Sí, ¿para qué ser el teatro municipal? Exacto, entonces me parece que tiene como distintos centros para abarcar distintas personas o llegadas o miradas del arte. ¿A alguien aquí le tincó la exposición? ¿Les gusta? A mí no me llama la atención ir, la verdad. ¿No te llama la atención? No me llama la atención. Creo que el 80% de los personajes sí merecen estar. Yo en ese sentido creo que tiene que haber personajes de la política, de la historia, de la televisión, del arte, de la música, en fin. Y las personas que están allí, en el 80%, tienen un lugar relevante en el ámbito en el que se destacaron, ya sea siendo presidentes, en el ámbito de la actuación, en el deporte, Tomás González, en el ámbito de las comunicaciones está el Sapito Livingston y está Julio Martínez. Claro. Era el Sapito Livingston. Sí, era el Sapito Livingston. Era el Sapito Livingston, sí. Entonces, de ahí a discutir quiénes merecen estar, yo creo que está bien que estén. Y evidentemente que faltan más personajes históricos como los que vienen, entiendo que viene Inés de Suárez, Lautaro, Caupolicán. Se habló hasta otra, una... Tonka. La Tonka incluso podría estar. ¿Tonka? Ayer salió el nombre que iba a estar. Pero está mal hecho el fondo. Como si tú tienes que ver una reseña. O sea, hoy un colegio que quiera llevar a sus alumnos, no es el momento para llevar a los alumnos después de vacaciones de invierno, porque no hay una reseña histórica de los presidentes de la República, porque tendría que quedar todo en manos del profesor de historia, contar qué y por qué está este personaje allí de escena. Entonces le falta mucho todavía en cuanto a hacer una gran exposición a este famoso museo. ¿Te reafirma tus palabras, Claudio Rojas, lo que nos señala Laura Quesada desde el móvil? O sea, lo que pasa es que Laura tiene el conocimiento desde el punto de vista de la expertise del área concreta. Cultural, me gustaría preguntarle a Laura si habían otros proyectos postulando a fondos públicos en la municipalidad y que para tu criterio fueran más interesantes que este museo de cera, y en qué consistirían. No sabemos de esa información en el fondo, pero sí lo que sabemos es que este es un proyecto privado que se le vende a la municipalidad. Ah, ya, o sea, como entre comillas, una productora le vende todo esto a la municipalidad y la municipalidad compra el paquete completo. Exactamente.